Francisco Trincao está volviendo a rendir a un grandísimo nivel. El fichaje del portugués por el Barça generó muchas expectativas en su momento, y no es para menos, pagaron 30 millones de euros por él. Sin embargo, nunca llegó a rendir y desapareció entre cesiones y dudas. Ahora, cuando ya se le daba por perdido, en el Sporting de Portugal está superando todas las expectativas, brillando en la liga portuguesa e incluso con la selección lusa. Y lo mejor, el Barça aún puede sacar mucho dinero por él. Vamos a verlo. Para conocer bien el contexto de esta historia hay que remontarse al inicio, es decir, a enero de 2020. Era una etapa convulsa en el Barcelona, en plena crisis de identidad y con unos resultados que, pese a que no eran del todo malos, no convencían a nadie. Ernesto Valverde acababa de ser cesado y pese a que marchaban líderes en Liga, la derrota en la Supercopa frente al Atlético de Madrid dolió mucho al barcelonismo. En su lugar llegó Quique Setién, un técnico de ideas claras y con el molde perfecto para el banquillo azulgrana, pero sin experiencia en vestuarios de tanto peso como era el del Barcelona en ese momento. Los pesos pesados nunca llegaron a aceptar al técnico cántabro. Y en medio de esa etapa de hostilidad en Can Barça, Josep María Bartomeu anunciaba que en verano llegaría un joven portugués llamado Francisco Trincao y que lo hacía a cambio de 30 millones de euros. Pocos le conocían en el panorama internacional, pero había rendido a gran nivel en el Sporting de Braga y se le veía en grandes condiciones. Zurdo, regateador, con gol, al culé le bastaba para ilusionarse. Trincao aterrizó oficialmente en Barcelona en el verano de 2020 y lo hizo en uno de los peores momentos anímicos de la historia del club. El Barça venía de encajar un bochornoso 2-8 contra el Bayern de Múnich en Champions, una humillación como no se recordaba en Can Barça. Y tras esa debacle histórica, Setién perdió su puesto como entrenador y le suplió Ronald Koeman. Con él se inició una especie de reconstrucción a trompicones. Se fue Suárez, Messi empezaba a vislumbrar sus últimas temporadas como azulgrana y el vestuario parecía un polvorín. En ese ambiente aterrizaba Trincao, 20 años, zurda prometedora sí, pero un coste de 30 millones y un club con prisas por volver a ganar. Empezó teniendo minutos, jugaba con frecuencia, sobre todo como revulsivo, se le veían detalles, pero no lograba romper partidos. Jugó 42 encuentros en su primera temporada, pero marcando solo 3 goles. La sensación era que le faltaba confianza y también un contexto más estable. Para colmo, en marzo de 2021 el club vivió un cambio de timón. Joan Laporta regresaba a la presidencia y con él llegaban nuevos planes, nuevas caras, nuevas prioridades y Trincao no parecía estar en esa hoja de ruta. Ya no se hablaba del nuevo crack portugués, se hablaba de otro fichaje que no había salido como se esperaba. El culé empezaba a asumirlo, otra gran inversión que se iba por la borda. En el verano de 2021, tras una temporada sin pena ni gloria, el Barça decide ceder a Trincao al Wolverhampton. La Premier League parecía el escenario ideal para un jugador con desborde, velocidad y talento, y además el Wolves tenía una clara conexión portuguesa. Entrenador portugués, muchos compatriotas en el vestuario, un entorno que parecía mucho más cómodo para él. Pero la historia se repitió. Empezó bien, con minutos y confianza, pero poco a poco fue perdiendo protagonismo, no terminaba de explotar y acabó como suplente habitual. Su cesión pasó sin hacer demasiado ruido, 3 goles en 28 partidos y una sensación de que se iba apagando. Un año después, en el 2022, nuevo intento, esta vez cedido al Sporting de Portugal, con opción de compra. De vuelta a casa, de vuelta a una liga que conocía, pero ni así. Alternó buenos momentos con otros muy grises y tampoco logró recuperar su mejor nivel. El Barça, mientras tanto, ya había perdido la fe en él y en 2023 se tomó una decisión definitiva, traspasado al Sporting de Portugal por 7 millones de euros. La operación sonaba a saldo, a cerrar el capítulo cuanto antes, pero con un pequeño detalle que con el tiempo resultaría clave. El Barça se guardó el 50% de una futura venta. Parecía otro de esos fichajes que acaban perdidos en el fondo del cajón, pero en esta 2024-2025 Trincao ha vuelto. ¿Y de qué manera?
Esta temporada está siendo sin duda la mejor de su carrera. En el Sporting de Portugal ha pasado de ser una promesa estancada a convertirse en una de las piezas clave del equipo. Ha ganado continuidad, confianza y sobre todo determinación. Juega con otra actitud, más agresivo, más implicado, más vertical. A día de hoy suma 9 goles y 15 asistencias entre liga y competiciones europeas, y no son solo números, también son sensaciones. Vuelve a encarar, vuelve a desequilibrar, vuelve a marcar diferencias. Tanto es así que Roberto Martínez lo ha vuelto a llamar con la selección absoluta de Portugal, pero no se queda ahí el dato, sino que ha sido decisivo para la clasificación de su país ante Dinamarca. Trincao entró al campo en el minuto 81 y en solo 5 minutos anotó el gol que forzaba la prórroga. Para colmo, en el primer minuto del tiempo suplementario marcó el que esta vez sí daba la clasificación a su selección. Francisco se convertía en el salvador de la noche y en héroe nacional, pero además ponía su currículum encima de la mesa de los grandes de Europa para que el barcelonismo ya se frote las manos. Cuando el Barça traspasó a Trincao al Sporting de Portugal por unos 7 millones de euros, muchos pensaron que el capítulo estaba cerrado, otro fichaje fallido, otra pérdida millonaria. Pero últimamente, en los despachos de Can Barça, parece que siempre hay alguien que va un paso por delante. Una cláusula silenciosa, sin ruido, que ahora mismo puede convertirse en un auténtico salvavidas económico. A día de hoy, el valor de mercado de Trincao ronda los 27 millones de euros, según las últimas actualizaciones. Pero con su rendimiento actual, con su impacto en el Sporting y con el foco de la selección ya sobre él, es muy probable que su precio suba todavía más. Si el Sporting decide venderlo en verano y llega una oferta de, pongamos, 30 o 40 millones como poco, el Barça ingresaría automáticamente entre 15 o 20 millones de euros, sin pagar salarios, sin riesgos y sin mover ni un dedo. Para un club que ha tenido los problemas financieros del Barça, esto es oro puro. Y lo más curioso, lo que parecía una inversión totalmente perdida, podría acabar siendo una de las mejores operaciones de los últimos años de concretarse una venta astronómica. Y según informa Bola, clubes de la Premier League e Italia ya siguen muy de cerca a Trincao. En Inglaterra son el Aston Villa y el West Ham los que han mostrado más interés en él, y en Italia también Nápoles y Fiorentina lo tienen en su agenda. El Sporting de Portugal está dispuesto a escuchar ofertas, pero ha sido claro, no lo dejarán salir por menos de 30 millones de euros. Si ese traspaso se produce y todo apunta a que el mercado estival será movido, el Barça ingresaría automáticamente la mitad, 15 millones. Así que lo que parecía una pérdida definitiva puede acabar siendo una operación redonda. Trincao está de vuelta, el fútbol siempre da segundas oportunidades y esta puede ser la suya y también la del Barça.